Porque nosotros no hacemos un guión ni nada, nosotros nos sentamos y eso. Esos son días, pero uno hace su investigación, No, pero eso te iba hace yo su a decir, entrevista, no. o sea, no. Yo he visto que ustedes tienen documentos, que ustedes sacan números, que ustedes tienen, ¿cómo eso? Le llegan, lo salen a buscar. De las dos maneras. De las dos maneras. Lo que pasa, nosotros, Ricardo y yo, que si algo bueno uno tiene, que uno admite que uno no es un periodista. Yo no voy a decirle a nadie, yo no soy periodista. Yo empecé, por ejemplo, a estudiar comunicación, sí, pero lo solté y me gradué en psicología clínica. Yo no lo ejerzo, por eso fue lo que yo estudié. Y uno no tiene como esa pretensión de querer aparentar lo que uno no es. Nosotros somos dos ciudadanos que tenemos la plataforma para comunicar. Eso es lo que nosotros hacemos. Sí. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros hablamos con el señor José Monegro, que es director del periódico El Día, quien es un buen amigo y ha sido inclusive hasta un mentor que nos ha orientado. Y un día con la inquietud de decirle, oiga, nosotros estamos en esto, pero nosotros no somos periodistas, que usted entiende, como buscando algún tipo de orientación, porque tampoco queremos hacer la cosa mal hecha. Y él nos dijo, no, pero lo importante de ustedes es que ustedes dicen que no son periodistas, pero hacen periodismo de datos, que siempre tienen la fuente ahí. Que denunció. Pero estando siendo Danilo Gobierno, antes de que le pusieran pulpo. Háblenme de eso. La corporación Medina Sánchez Montilla. Claro, sí, nosotros la denunciamos o sea, en pleno gobierno de ellos. Pero y atento, atento a que Ripoll sigue ustedes mismos. A que ellos estaban haciendo lo mal hecho. ¿Y con quién contaban ustedes así? Con la verdad. Para meterse de que la corporación Montilla, ¿cómo es? Medina Sánchez Montilla. Le hicimos una serie de 3 videos. Lo que pasa y tenían datos para entonces. Claro. Y sacaron papel. Fíjate que no pudieron entrar, ¿no? Lo que pasa es que nosotros nos dimos cuenta investigando que le pusimos la corporación porque la familia de Danilo y Candy estaban cuando eran gobierno en posiciones que parecen, vamos a decir, pero yo no creo que parece que fueron estratégicas para poder operar de la forma en que operaron, porque, por ejemplo, el presidente era Danilo, ¿verdad que sí? Okay. Su esposa, la primera dama, Candy Montilla. El hermano de Danilo, Alexis Medina, era suplidor, vamos a poner EDS. En EDS él tenía su cuñado, Luis Ernesto de León, que era esposo de Magali Medina, que estaba en Fompel. En el Fompel también los familiares conseguían contrato. Alexander Montilla, el hermano de Candy Montilla, pero Masi Montilla era el papá de las sedes. Entonces el superintendente de banco era entonces Asunción, Luis Armando Asunción, que era esposo de Rosana Montilla, la hermana de Masi, que era directora de los servicios financieros de la CDE. Cuñada de Danilo. Que es cuñada de Danilo. Desenrédame esa tripa, Colombia. Y por ahí sigue, y sobrino, y cuñado, y vaina. Entonces yo dije, no, pero dime, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces nosotros vemos eso y nos lo vamos a decir, claro que lo vamos a decir. Pero había más. Sí, claro que y hay mucho más. Y hay más. Y sigue sucediendo. ¿Y cómo tú triangulaste eso? ¿Cómo investigando, buscando toda la familia y viendo dónde estaba. Y cuando tú viste ese círculo perfecto que se cerraba, entonces empezaron a buscar datos. La corporación. La corporación. Es una corporación. Pero oye bien lo que pasa. Nosotros empezamos acá. Yo te voy a hacer un cuento de eso. Nosotros dimos con un fraude ya concreto de 638 millones de pesos. En las EDES. Claro. Sí, y lo publicamos y nosotros dijimos, bueno, no la comimos, este es el palo de la gata. A mí me llama. ¿Para qué año fue eso? En el 19. A mí me llama un tiro. Me dice, ustedes van bien, pero eso es un menudo. Digo, ¿cómo un menudo? Me dice el tipo, sí, a mí me gustaría reunirme con ustedes para yo darle información. Empezaron a caer la fuente de gente involucrada en el mismo sector eléctrico, molesto con esta gente, lo habían desplazado, lo habían quebrado, le habían hecho daño. Lo de Aclara. Fuimos nosotros que lo tiramos. Eso. Háblenme de Aclara, porque entonces vamos a hablar que yo vi a Maxi que fue allá a su silla a sentarse a desafiarse con ustedes. No, porque él dice que él tiene el contrato. Las EDES dicen que eso es mentira, que eso es falso. Porque allá fue este señor de la Andrea Tasio, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado, que ahora él es como el presidente de todas las EDES, Andrea Tasio, y él dijo que eso es mentira. No, y se había querellado. Y hay una querella en contra de él. Maxi dice que tiene el contrato y Astacio dice que no lo tiene. Exacto. Que se ha economizado y está comprando directamente, que él no entiende cómo le compraban a Maxi, porque ellos están comprando directamente y se han economizado miles de millones. Y Maxi dice que eso es mentira. Entonces, lo que estamos esperando es que se desenvuelva el caso, porque la información que nosotros tuvimos en ese entonces, antes de todo este pleito, es que eso es mentira, lo que dice Max. Entonces, ¿ustedes esperaban eso? ¿Cómo se da eso? Sí, y específicamente en un video donde tú estás,
no, porque fulano que tiene tanto y fulano que tiene tanto. Ustedes han sido reiterativos que no son periodistas. ¿Ustedes entienden lo que es una colocación publicitaria y de todos modos la critican? ¿O ustedes creen que algunos sí o algunos no o debería ser menos? Nosotros entendemos lo que es una colocación publicitaria. Nos han ofrecido colocaciones publicitarias, aunque solamente estemos en YouTube. Pero ¿qué pasa? En la visión que nosotros tenemos, la publicidad es publicidad, eso no es ilegal, eso no es ningún crimen, pero están en su derecho, pero nosotros entendemos que el Estado no debe ser el garante de que los medios así están dándole anuncios y tampoco tiene que ser el que mantiene programas que no tienen ningún tipo de rating, que existen porque el gobierno le da publicidad, y no tiene tampoco que mantener la bocina, que lo que hacen es que si la institución le paga unos cuartos, ellos hablan a favor de ese ministro, porque tú estás en los medios, tú sabes lo que te quiero decir. Entonces, yo no veo mal que un programa con muchos rating tenga un anuncio que valga lo que es la audiencia que tiene ese espacio. Sí, lo que nosotros vemos mal es que los periodistas que tienen programas reciban anuncios de 12 instituciones en un programa, por ejemplo. Que se hagan ricos que se hagan ricos. Con anuncios del gobierno. Que sus comentarios siempre sean a favor del gobierno que le paga. El patrón tiene 3 capas. Vale la pena aprender a reconocerlas porque no son exclusivas de este caso. La primera es la intimidación legal disfrazada de exigencia de rectificación. No es una demanda que busca ganarse en un tribunal. Es una carta, un acto de alguacil, una amenaza formal, diseñada no para vencer al comunicador con argumentos, sino para agotarlo con procedimientos. El Piro ya enfrentó una de estas a inicios de este año, después de cuestionar declaraciones hechas en un programa de radio tradicional sobre un caso de corrupción en el sistema de salud. Sus abogados la rechazaron como lo que era, un intento de censura con apariencia de trámite legal. La segunda capa es más sutil y por eso es más efectiva. Es el artículo de opinión publicado en un medio de prestigio que no ataca al comunicador directamente, lo reencuadra, convierte la pregunta incómoda que un comunicador le hizo a un funcionario en un debate abstracto sobre la fragilidad de las instituciones democráticas frente a la viralidad. El argumento suena razonable, suena incluso preocupado por el país, pero su función es específica: trasladar la atención del contenido de la denuncia hacia la legitimidad de quien denuncia. La tercera capa es la más antigua y la más personal. Es el reciclaje de acusaciones sobre el pasado de alguien, un historial de adicción, un error de juventud, cualquier cosa que pueda usarse para sugerir que la persona no tiene autoridad moral para señalar a otros. Ripoll ya enfrentó esta táctica, la llevó a los tribunales y ganó. El hecho de que la misma acusación reaparezca años después, en un momento políticamente conveniente, no es casualidad, es reciclaje. Legisladores, editorialistas, memoria selectiva, 3 actores distintos, un mismo efecto: que el comunicador termine defendiéndose de su propio pasado, en lugar de que la institución responda por lo que él denunció. Esto no ocurre en el vacío. La República Dominicana ocupa, según el índice Chapultepec, el primer lugar entre 23 países evaluados en libertad de expresión, la única nación de la región en esa categoría. El mismo informe advierte que esa posición es precaria y a nivel global el patrón se repite con una consistencia incómoda. La mayoría de los periodistas encarcelados en el mundo enfrenta cargos calificados como amenazas al orden del Estado, no por inventar información, sino por señalar a quien no quiere ser señalado. Ese es el tablero real. No es una historia dominicana, es una historia hemisférica que se repite cada vez que el periodismo ciudadano digital empieza a pesar más que el aparato tradicional que durante décadas decidió qué se contaba y qué se callaba. Detective Ángel seguirá este caso con el mismo estándar que aplica a cualquier otro: verificación antes que indignación,
Lo que sí queda claro, incluso ahora, es esto: cuando un comunicador enfrenta simultáneamente una carta de abogados, una columna de opinión y el resurgimiento de su pasado en el mismo mes. Eso no es coincidencia, es una secuencia, y ahora quien nos ve sabe reconocerla.